Bueno, Pablo, son 7:05, cuando quieras poder Perfecto. largar. Arranco nomás. Bueno, buenas tardes a todos. La idea era un poco hablar el punto de vista radiológico de lo que es el nervio facial. Inicialmente la idea era como que podíamos aportar más que nada lo que es la anastomosis hipoglosofacial, pero les voy a dar una perspectiva general de la parte más de la porción temporal, el recorrido temporal del nervio facial. Entonces vamos a enumerar brevemente los segmentos. ¿Qué elección de métodos e imágenes utilizamos para evaluar lo que es el nervio facial? ¿Están viendo algo? ¿Algo? Se No. paró la imagen, ¿no? Sí, Sí. no se ve nada acá. A ver qué le escribo a Pablo. A ver. Dale, Pablo. Se te había frizado la imagen. ¿Quieren que apaguemos los videos para disminuir el consumo de bajada? A ver si así Pablo lo puede presentar. Ahí estamos, ¿ven el Sí, mouse? Ahí se volvió el Ahí internet. sí, ahora sí. Perfecto. ahí Bueno, está. este esquema me pareció interesante para evaluar todos los pares craneales en general, el recorrido, lo que incluye también el séptimo par, lo que es el origen del tronco encefálico, los fascículos, el origen aparente, después el trayecto cisternal, que a grandes rasgos este es el área que evaluamos por resonancia, ¿no? Se dice generalmente que para los pares cranealos la secuencia que más nos sirve en el recorrido cisternal por el contraste con el líquido cefalorraquídeo son las secuencias ponderadas en T2, los T2 pesados, que en el caso de General Electric que usamos nosotros es el Fiesta, ¿no? Después hay un trayecto previo a la entrada dural, que hay una imaginación dural, que la mejor representación de par craneal vendría a ser a nivel del Cavum de Meckel, el quinto par. Después un trayecto interdural, donde lo más característico, lo más gráfico para demostrar lo que es el seno cavernoso. Después el trayecto intraóseo, que acá el nervio facial tiene el trayecto intraóseo más extenso, y después extraforaminal. Lo que les mencionaba, el tronco encefálico, el recorrido cisternal del nervio facial, después por el conducto auditivo interno, para después hacerse intraóseo, el segmento laberíntico para llegar al ganglio geniculado, después hacerse posterior horizontal, el segmento timpánico, por último, el último trayecto intratemporal, el mastoideo, que es vertical, para después salir por el foramen estilomastoideo. Estos son esquemas del libro de Hans Berger, en donde muestro lo que les describí hasta recién y todos ustedes saben, el trayecto cisternal a nivel del conducto auditivo interno a nivel antero-superior, para después el segmento laberíntico hacerse anterior, unirse al ganglio geniculado y después ir hacia posterior para el segmento timpánico y después lo que es el segmento mastoideo. Imágenes, o sea, ¿cómo lo abordamos? Más que nada el trayecto intratemporal. Esto no significa que los métodos resonancia y tomografía sean excluyentes entre sí, pero por ahí podemos evaluar unas áreas mejor que otras con tomografía y con resonancia. La tomografía, el trayecto intratemporal es muy bueno, justamente porque tenemos hueso, y la resonancia por la cantidad de hueso y también las cavidades, tanto del oído medio como las cerillas mastoides, nos van a impedir verlo adecuadamente. Y entonces, por tomografía, obviamente, evaluar el trauma, los tumores también, por agrandamiento del canal, las variantes vasculares y todo lo que es la resonancia magnética para evaluar los procesos inflamatorios infecciosos, los tumores, la diseminación perineural. Más que nada, lo que vamos a ver ahí es el realce post-contraste endovenoso. Entonces, si decíamos lo que es la secuencia T2 pesadas como Fiesta, para lo que es el trayecto cisternal, todo lo que es intradural, intraóseo y extraforaminal, va a ser mejor una secuencia T1 con contraste. Obviamente la resonancia nos va a ver mejor lo que es el conducto auditivo interno,
el trayecto cisternal y lo que te decía también la parte extracraneal del nervio facial, que si bien es muy difícil de verla, pero con neurografías y con nervios patológicos se puede identificar, obviamente sabiendo la anatomía. Y para lo que es imágenes prequirúrgicas, nos va a servir, por lo que dije, la tomografía, más que nada para ver el recorrido, con las estructuras óseas, y también las variantes anatómicas que vamos a hablar un poco. Nosotros, más allá de los cortes axiales y coronales en tomografía que utilizamos para la evaluación del hueso temporal en sí, son también los cortes oblicuos, el longitudinal oblicuo y el transverso oblicuo, que utilizamos como referencia el eje mayor de la porción del peñasco. Entonces podemos ver, por ejemplo, en longitudinal, mejor el segmento timpánico y mastoideo del nervio facial, más allá de las otras estructuras del oído interno y también del oído medio. Y el corte transversal, vamos a ver muy bien el segmento laberíntico, que es siempre importante y como referencia anatómica tenerlo. Acá les muestro unos cortes axiales en la parte superior, que va de superior a inferior, de izquierda a derecha. Vemos el conducto auditivo interno, de un oído derecho, de un hueso temporal derecho, el segmento laberíntico corto, que llega hasta el ganglio geniculado, que se ve que aumenta un poco el diámetro, y después, para el petroso superficial mayor en sentido anterior, y hacia posterior se forma el segmento timpánico, bordeando todo lo que es del oído interno al oído medio, todo el trayecto horizontal en sentido posterior y lateral, para después llegar al sentido posterior y hacerse vertical y dar lo que es el segmento mastoideo. Estos a la parte de abajo, de anterior a posterior, vemos también el facial, el segmento laberíntico, y después que pega la rodilla, la primera rodilla, para hacerse posterior y hacer el segmento laberíntico. Después vamos a ver estos cortes también importantes para las variantes anatómicas. Y por último, lo que es el segmento mastoideo del nervio facial. Esta imagen inicialmente la había puesto porque la idea era hablar de un poco de la anastomosis hipogloso-facial. Entonces, en los tres cortes, en lo que es sagital, coronal y axial, la ubicación del segmento mastoideo del nervio facial, la segunda rodilla, donde cambia de horizontal a vertical el trayecto del nervio facial, y en el corte coronal también se ve muy bien. Por lo que vi en algunos artículos de necropsias, más o menos el trayecto aproximadamente promedio de 19 milímetros de la salida del foramen estilomastoideo hasta la segunda rodilla del facial, aproximadamente la distancia. Una consideración importante es la pared posterior de lo que es el oído medio, o el trayecto del segmento mastoideo del nervio facial, que se puede ver en estos cortes axiales de tomografías, acá sin referencia y con referencia en los distintos esquemas, que la pared posterior del oído medio va a haber una configuración en B, ¿no? Donde el pico es la eminencia piramidal, que les marco con el mouse, que es por donde va a salir el músculo del estribo. El valle más lateral va a ser el receso facial, que el receso facial es la entrada para lo que es el abordaje para el impalante coclear por la ventana redonda, que puede variar en su profundidad. Y después las áreas hipodensas que vemos en lo que es dentro del hueso, la más grande siempre va a ser el segmento mastoideo del nervio facial. Al lado se va a también ver el vientre, el músculo estribo que se va a direccionar hacia lo que es la eminencia piramidal. Y en el segmento medial, el seno timpánico. Este receso también, que a veces se dice que es el punto ciego de los otorrinos para un remanente de colestatoma. Acá a la izquierda tenemos lo mismo, en un esquema, el receso facial, el segmento mastoideo del nervio facial, la eminencia piramidal y el seno timpánico. Después, lo que les hablaba, a lo largo de su trayecto da distintas ramas el nervio facial también, que les voy a hablar, y lo importante, como saben, las anastomosis que hay entre el quinto y el séptimo par, que es la mayor cantidad de anastomosis entre pares craneales que hay, que son tres fundamentales, que es una del petroso superficial mayor, para el liviano, el aurículo temporal y la cuerda del tímpano, ¿no? Este es un esquema entre todas las anastomosis, entre lo que es el séptimo par y el quinto par. Más allá de la clínica y todo, para nosotros también es muy importante en imágenes saber estas anastomosis, más que nada en lo que es la patología tumoral, por la diseminación perineural. A veces uno puede tener un tumor, la mayoría de las veces de cabeza y cuello son cánceres escamosos, carcinoma escamoso, con diseminación perineural o un adenoquístico, que el paciente tiene una lesión a nivel del seno maxilar o de las fosas nasales y puede repercutir en el séptimo par.
Entonces, la primera, como les había mostrado, cuando el facial va hacia el ganglio geniculado, ahí se va a unir con las ramas del nervio intermediario de Wilsberg, que se van a juntar para después dar el petroso superficial mayor en sentido anterior, que es el trayecto que les marco con la flecha, para unirse con lo que es el plexo simpático del canal carotídeo, ¿no? Las ramas simpáticas, para formar lo que es el nervio ovidiano e inervar las glándulas lagrimales. Entonces, esa es la primera rama que da el séptimo par hacia el ganglio geniculado. En vez de ir hacia atrás el segmento timpánico, hacia adelante da lo que es el petroso superficial. Después ya en el segmento mastoideo, la otra rama que es importante también para el abordaje quirúrgico de lo que es mastoideo, a veces me decía Ricardo que se conserva, a veces no, es el nervio de cuerda del tímpano. Otra de las anastomosis importantes con el quinto par, se van a anastomosar con una rama de B3, el nervio lingual del trigémino, y también por tomografía lo podemos evaluar. Se ve este trayecto inicial del nervio de la cuerda del tímpano, que va a dar un ángulo aproximadamente de 24 grados con el segmento mastoideo, ¿no? Después sale al oído medio, pasa por la cadena osicular, va a hacerse anterior y anastomosarse con el nervio lingual para después dar el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Y por último, el aurículo temporal también es una rama, la primera rama que da el B3, la rama B3 del trigémino, cuando sale el foramen oval, la primera rama posterior que va a dar es el nervio aurículo temporal, que se va a anastomosar con ramas del segmento facial. Esto más que nada son ejemplos que es difícil de verlo, pero en tomografía y en resonancia se puede ver también en los casos de esta patología que les dije, que es la diseminación perineural, que se puede ver engrosado el nervio y el trayecto del aurículo temporal. Entonces, para resumir, es otra vez un video de la tomografía, el trayecto laberíntico, el ganglio geniculado del séptimo par, se hace posterior, recorre por arriba de la cóclea y por debajo del conducto semicircular lateral, para después el segmento mastoideo hacerse vertical. El trayecto por tomografía del séptimo par, la porción intratemporal. Corte coronal, lo mismo, voy a arrancar otra vez para que lo vean. Segmento laberíntico, ahí estoy yendo para adelante, llega al ganglio geniculado y se hace posterior. Entonces se hace posterior, va a ir por afuera y por arriba de la ventana oval, también una marca anatómica importante, se hace posterior, y después el trayecto vertical en el segmento mastoideo del facial. Otra referencia anatómica que tenemos por radiología importante también es la salida de los pares craneales por el foramen. En el caso del séptimo par, el foramen estinomastoideo, siempre que sale un par craneal del cráneo, va a haber grasa perineural que nos va a servir de referencia. La tomografía es buena con la grasa y también los T1 sin contraste y sin saturación grasa. En este caso, con las flechas amarillas, corte axial de T1, vemos el puntito que es el facial, con la grasa perineural, y en este corte sagital también, la salida del séptimo par, la grasa perineural, y en tomografía lo mismo. Y por último, lo que es el trayecto extracraniano, ya para dar las ramas terminales, las 5 ramas terminales. Fíjense en este corte de esta secuencia fiesta, también podemos ver otra vez como referencia lo que es el punto entre la grasa perineural en el foramen estilomastoideo, y corre anteriormente entre el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo para insertarse en la parótida y dar las ramas terminales. Este segmento para nosotros también es importante, más que nada lo que es patología parotídea tumoral, para la evaluación de la división del lóbulo superficial y profundo, y también otra vez lo que es la malignidad de los tumores de parótida para evaluar la diseminación perineural, que también puede ser por el séptimo par en este caso. Esto también, a modo de ejemplo de artículos, lo que hacían estos pacientes también para lo que es la evaluación extracraniana del séptimo par, lo que es la tractografía, hacían tensores de difusión en pacientes con diseminación perineural, en lo que ellos referían que no va a variar la fracción de anisotropía, en lo que es el tensor de difusión, pero sí por la compresión de la diseminación perineural va a aglomerar más las fibras del nervio, entonces se va a ver más grueso que el lado sano. Esa es la teoría con la que hablan en este artículo de estos franceses para la evaluación de la diseminación perineural. Yo abro el interrogante, no encontré artículos
que si esto nos podría ayudar de alguna manera en el postquirúrgico de la anastomosis facial hipogloso. Por ahí para evaluar si se puede ver mediante la tractografía postquirúrgica del trayecto del facial. Y en esta imagen abajo a la izquierda es la misma secuencia Fiesta, pero mucho mejor, en lo que es en la parótida, para la evaluación del trayecto extracraniano intraparotidio del nervio facial, con las divisiones. Posteriormente es muy difícil seguir el nervio facial, a menos que sea patológico. Un comentario de lo que es el nervio facial en resonancia, en el T1 con contraste, que es donde veríamos intratemporalmente el nervio. El concepto de realce normal del facial en verdad está mal, es erróneo, no es que el nervio realce por sí, sino es el plexo arteriovenoso. Pero al ser un conducto facial tan chiquitito y el plexo arteriovenoso periférico está tan compacto dentro del nervio, parecería como que realza. Pero entonces no hay que tomarlo como un realce patológico, siempre y cuando sea bilateral, simétrico, sin agrandamiento del canal, y obviamente el paciente no tenga síntomas. Hay distintas áreas que realzan más o menos, y se ve más obviamente en el 3 Tesla que en el 1.5, que se ve menos. Pero el trayecto del conducto auditivo interno nunca es normal que realce. Esto hablando siempre del trayecto intratemporal. Y obviamente los diferenciales son los patológicos como la parálisis de Bell, la diseminación perineural o el schwannoma, que ahí sí el canal lo vamos a ver agrandado. También Ramsay-Hunt. Y por último les quería mencionar más las variantes a tener en cuenta, lo que es para el abordaje prequirúrgico de lo que es el trayecto temporal. Siempre hay que evaluar las deslicencias o protusiones del trayecto timpánico del nervio facial. Leí también en la bibliografía, pero no vi personalmente, bifurcaciones del segmento timpánico mastoide del nervio facial, donde el mastoide termina en un foramen de estilo mastoideo y otro foramen más chiquitito, las variantes arteriales y las variantes venosas. Lo que es la deslicencia o protusión del segmento timpánico del facial, esto tenemos como referencia un corte coronal de un paciente normal, en donde tenemos la ventana oval, donde está el estribo insertándose, el segmento timpánico, que vemos ese trayecto horizontal del nervio, en situación normal, ¿no? En este caso, el mismo corte coronal, pero un paciente que tiene una deslicencia y protusión del nervio facial hacia el oído medio. A veces esto puede comprimir el estribo y traer hipoacusia, y lo mismo acá en el corte axial con el trayecto, con la protusión hacia el oído medio y la deslicencia de la pared ósea, que normalmente es muy fina igual. También este corte, que es el corte de las dos ventanas, que hacemos especialmente para justamente ver para la ventana oval y redonda, que acá se ve en un paciente normal. Otra vez corte es un corte oblicuo, la ventana oval y la ventana redonda. En este caso, el paciente tiene una agenesia en la ventana oval, obviamente va a tener hipoacusia neurosensorial, pero ¿por qué es importante? Porque el trayecto facial cambia de situación, se hace más medial e inferior, que normalmente está por arriba y afuera de la ventana oval, pero al haber una agenesia en la ventana oval, el trayecto del facial se corre. Después lo que son las estructuras vasculares, más que nada las variantes anatómicas más frecuentes son las venosas. Tenemos golfos de yugulares normalmente predominantes del lado derecho y altos. Consideramos un golfo de yugular alto cuando está en un corte axial o coronal como referencia por arriba del oído interno o del conducto auditivo interno. Deslicencia de yugulares, que el platillo sigmoide es deslicente, entonces el golfo de la yugular protuye hacia el oído medio. Por el otoscopio, bueno, Ricardo lo sabe mejor, se ve una masa pulsátil azulada a nivel póstero inferior, y también un divertículo yugular, que en la mayoría es un bolsillo que hace la vena, es un remanente embriológico. Normalmente en la mayoría de los casos es en sentido superior, pero también puede estar lateralizado, y a veces estas dos variantes pueden estar juntas. Y después lo que son las estructuras, las variantes de las estructuras vasculares arteriales son más raras. Esto sí, a veces lo vemos, la carótida interna lateralizada, y también con una pared deslicente que protuye hacia lo que es el oído medio, y la carótida interna aberrante, que esta es la literatura, nunca vi un caso, que lo que ocurre en la carótida interna aberrante es que tenemos una ausencia de formación de lo que es el segmento cervical de la carótida interna,
Entonces lo que ocurre, se hace prominente la arteria faríngea ascendente con una timpánica inferior prominente, que tiene un recorrido dentro del oído medio y se une con la carótida timpánica y hace la anastomosis con la porción petrosa de la carótida interna. O sea, reemplaza la carótida cervical, la carótida interna cervical, y hay una unión, que normalmente se ve en la unión una estenosis, y también hay una protrusión de lo que es la carótida interna, y no hay que confundirlo con un glomus timpánico. Después una variante más rara todavía es la arteria estapedial persistente, que es un remanente embrionario, en donde esta arteria corre por el oído medio a través del estribo y se inserta en el segmento timpánico del nervio facial. Entonces lo que uno ve en este corte axial es un trayecto timpánico del nervio facial agrandado, grueso, más grueso. ¿Y cómo diferenciarlo por ahí de una patología? Cuando nosotros por radiología vemos esto, tenemos que ir a ver al foramen espinoso, que tiene que estar ausente en estos casos porque no hay meningia media y está esta arteria. Entonces con eso le damos el sello de la arteria estapedial persistente. También a veces puede estar asociado a lo que es la carótida interna aberrante. Y después este es el último slide, lo que les quería mencionar también, que si bien estas estructuras nerviosas son chiquitas, por tomografías ¿Qué Se me pasó? frizó. Hola, Pablo. Hola. A ver si lo recuperamos a Pablo. A ver, esperemos un momentito y arrancamos. A ver, ahí. Bueno, dejó de compartir pantalla. En todo caso, Richard. Ahí está, Pablo. Estás muteado, Pablo. ahí estamos. En la última Desde, diapositiva, perdón por los cortes, y también lo que es el nervio de Arnold, que es una rama del vago que también va a inervar toda la porción petrosa del conducto auditivo externo y externo, que este nervio es una rama del vago que es el causante de la otalgia en patología, por ejemplo, de laringia por el décimo par. Entonces, bueno, este es el resumen de lo que es más o menos las imágenes del facial. Gracias. bárbaro. Bueno. Bárbaro, muy bueno, Pablo. Yo creo que, bueno, podés, no sé qué les parece a todos, pero podés continuar vos, Ricardo. Dale, Ahí dejo arrancamos. Muy bueno, Lo que Pablo. necesitamos es que, ahí está, dejó de compartir pantalla. Muy bueno, Pablo. Se vio muy bien todo. Bueno, gracias. Y después podemos hacer las preguntas al final para los dos. Bueno, esta segunda parte de la charla se llama No maten al otorrino. Vamos a hablar un poco de lo que es la identificación intraquirúrgica del nervio facial y haciendo especial hincapié de lo que es el nervio facial intratemporal, que por ahí son los aspectos más otorrinos laringológicos de la neurocirugía, ¿no? ¿Qué utilidad tiene fundamentalmente en el campo neuroquirúrgico? En primer lugar, el manejo de la patología tumoral, sea propia del nervio, donde haya que ir a identificarlo, o que sea una patología locorregional, donde tenemos que ir a identificar el nervio para no dañarlo. Obviamente los traumas y la inflamación del nervio, que una característica de este nervio, como dijo Pablo, tiene la mayor longitud de circulación intraósea de toda la economía, de todos los pares craneales. Ese nerviducto que lo protege, el nerviducto de Falopio, al mismo tiempo que lo protege, lo expone, sobre todo en trauma, porque una fractura de este nerviducto puede seccionar o puede lesionar de alguna u otra forma el recorrido del nervio,
o por inflamación. Si el nervio tiene una virosis, si tiene una alteración inflamatoria de cualquier tipo, al no tener hacia dónde expandir el edema del perineuro, termina colapsando esta estructura. Y obviamente la identificación para la realización sea de injertos o anastomosis sobre el mismo nervio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estas son imágenes un poco más directas. Esto es un peñasco. Acá tenemos tercera porción del nervio facial. Esto corresponde a oído medio. Acá va una yugular que tiene un recorrido bien alto. En la segunda porción del facial, por debajo tenemos la ventana oval, y acá abajo, esto es el promontorio, tenemos la ubicación de la ventana redonda. Conducto semicircular superior, conducto semicircular externo, conducto semicircular posterior. Cuando hacemos un abordaje translaberíntico, sacamos todo el laberinto posterior, y acá atrás vamos a encontrar el conducto auditivo interno con su lesión que vamos a eliminar. Ahora, cuando tenemos segunda porción, el ganglio geniculado acá, la primera porción va a venir en esta dirección, y si rotamos ahora este preparado, en esta ubicación tenemos que encontrar el fondo o la apertura del conducto auditivo interno. Lo giramos, vemos conducto semicircular posterior, y acá el meato del conducto auditivo interno hacia la línea media. Este es un esquemita casero, como veíamos con Pablo hace un rato, parece más hecho por mis nietos que por mí, pero resulta un poco útil para ver cómo vamos a hablar y cómo vamos a ir identificando este nervio facial en su recorrido intratemporal. Esto es el fondo del conducto. Gracias a la barra de Bill y a la cresta falciforme, podemos dividir o identificar en este conducto sus cuadrantes, y el espacio antero superior corresponde al habitáculo del nervio facial en su recorrido. Acá va a estar acompañado por el intermediario de Reisberg, yo lo pronuncio en tucumano, no como Pablo, y la arteria auditiva interna. Acá, al fondo del conducto, si bien el conducto auditivo interno no es parte del nerviducto de Falopio, es una porción que debemos considerar intratemporal, sobre todo cuando la vamos a abordar, porque tenemos que fresar el hueso. Ahora, el nerviducto en sí comienza con el meato de facial en el fondo del conducto auditivo interno, como dijimos, en su cuadrante antero-superior. Ahí comienza la primera porción, o porción intralaberíntica. Esta es la porción más corta, son 3,5 a 4 milímetros de longitud aproximadamente. Va desde el fondo del conducto hasta el ganglio geniculado, y es la porción donde el nervio es más angosto y tiene un perineuro más alterado, además más delgado. Además de esto, no tiene circulación sanguínea colateral, así que si se genera en este trayecto algún proceso que corte la circulación, alguna trombosis o lo que sea, al no tener colaterales, puede afectar directamente la función neural. Del ganglio geniculado a la segunda rodilla, a la rodilla o segundo codo del nervio facial, que se ubica por debajo del conducto semicircular externo, está la segunda porción o porción intratimpánica, que corre por la pared medial, por la parte más superior de la caja timpánica o oído medio. Y ahí finalmente comienza la tercera porción, que es la más larga, 1,5 a 2 centímetros aproximadamente, y en esta porción, además de ser vertical, va a ir desde el codo que está por debajo del conducto semicircular externo al agujero estilomastoideo. Entonces acá vemos referencias anatómicas que nos separan cada una de las porciones, y fundamentalmente cuando el abordaje va a ser lateral, conducto semicircular externo y ranura digástrica con inserción del músculo digástrico, que nos va a apuntar directamente el agujero estilomastoideo, como para ir a ubicarlo si esta anatomía, sea por un tumor o por una fractura, está alterada. Del estilomastoideo continuamos con lo que es el nervio extratemporal y extracraneal, con su múltiple distribución a través de las porciones superficial y profunda de la glándula parótida. No voy a poner imágenes después de la calidad de imágenes que mostró Pablo, pero esto es un corte parasagital del conducto auditivo interno. Acá nos muestra en una posición antero-superior el recorrido del nervio facial, por debajo el nervio coclear y los dos vestibulares haciendo la boca de esta carita de sonrisa.
Estos son otros dos preparados anatómicos, son huesos secos, fresados. Acá ven conducto semicircular superior, ya fresado, el canalículo abierto. Esto es el posterior. Y esto es la cara intracraneal o cara posterior del peñasco. La apertura del meato, que como lo hacemos en cirugía cuando está fresada, en profundidad nos permite ver la entrada o los orificios de los nervios. Esto es superior, esto es inferior y esta es la cara anterior. Entonces por acá ingresa el nervio facial y por acá sale yéndose centralmente el nervio coclear. Otro corte, esto es un preparado de libro, esto no es algo personal, que muestra la ubicación de los nervios y sobre todo sirve para ver el abordaje suboccipital. ¿Cómo hacemos el abordaje? Bueno, para llegar a identificar el nervio, esto es una cirugía de un schwannoma vestibular. Para llegar a la identificación de los nervios, lo primero que tenemos que hacer es transformar en esta etapa una cirugía intradural en extradural. Para eso hay que resecar parte de la dura madre de la pared posterior del peñasco. Esto hacemos unas incisiones, la forma aproximada que tienen es en U, a charnela lateral o meatal, y bajamos esta estructura. Esto que ustedes ven acá quemado, que lo manejamos como bipolar, acá podemos encontrar sobre la fosita unguial un desdoblamiento de la dura madre que forma el saco endolinfático, que está en contacto íntimo, en continuidad con el oído interno. Una vez que separamos todo esto, ustedes vean que las incisiones que se hacen en el hueso superan inferior y superiormente los labios del conducto auditivo interno. ¿Para qué? Porque nosotros, para poder trabajar con mayor comodidad en la patología intrameatal, tenemos que hacer un fresado en valle en ambos extremos del conducto para disminuir la presión de trabajo sobre las estructuras del conducto auditivo interno. Después de esto empezamos con el fresado. El fresado en esta parte asusta un poco, es utilizar una fresa comedora, una fresa de paletas. Con esta fresa no vamos a buscar en profundidad directamente el conducto, o el contenido del conducto, sino lo que se hace es un fresado amplio en valle. Una vez que llegamos al contenido del conducto auditivo interno, en general lo identificamos ya por transparencia, porque vamos encontrando un color azulino cuando el conducto está lleno. Pasamos a una fresa de diamante para disminuir la agresividad sobre las estructuras blandas. Identificamos el conducto en profundidad, su contenido, y después de esto comenzamos a trabajar sobre los labios superior e inferior, como dijimos anteriormente. Ustedes ven acá que si bien tenemos identificado el contenido del conducto, externamente con la fresa comedora tuvimos una posibilidad de fresado mucho mayor, tanto cefálico como caudal. Identificado, perdón los movimientos, pero esto está filmado todo con endoscopio. Una vez identificada la lesión, acá voy a parar un momentito, algo importante en la apertura, esto nos mostró siempre Diamante, del conducto, medialmente tenemos que exagerar esa apertura, haciendo esta forma de omega, para facilitar después la disección y la separación del tumor del plano aracnoideo, si podemos, y si no está directamente de los nervios de los pares craneales que tienen una ubicación anterior. Esto nos permite una mejor disección, y en esta zona, que es la segunda zona de mayor lesión del facial en relación al conducto auditivo interno, nos hace bajar un poco ese riesgo. Una vez que separamos el tumor, eso lo hacemos con un decolador, un disector, una FRES, depende la comodidad de cada uno, y estimulamos el nervio en el conducto auditivo interno para identificarlo. Ya sabemos que todo lo que tenemos hacia posterior es la lesión tumoral. A mí a esta parte me gusta hacerla con un gancho romo, hay otros ganchos con filo en el ángulo interno, o hay otro instrumental con ese que se puede llegar a trabajar, y después de descolgado el tumor del fondo del conducto, con un movimiento que intentamos que sea de ascenso y descenso, vamos despegando al tumor de ese plano aracnoideo. Acá podemos identificar el nervio facial, inferiormente el nervio coclear.
Una vez, como estamos hablando de nervio facial, no de cirugía del neurinoma del acústico, acá entramos con el estimulador del facial. El estimulador es un estimulador monopolar, que ya a lo largo de la cirugía del schwannoma se utilizó varias veces, pero la finalidad de este video es poder ver cuál es el trayecto del nervio desde el tronco cerebral hacia el conducto auditivo interno. Vean que en el facial siempre hablamos de medial a lateral. Y acá, cuando en esta cirugía Andrés seguía la estimulación del nervio, vemos cómo el nervio empieza inferior en relación a lo que es el meato auditivo, se acuesta en el tronco cerebral hasta tener una ubicación superior por la cual sube y asciende hacia el conducto auditivo interno. Con esta imagen acá frisada, ustedes ven, además de ver un conducto libre de patología, pero la finalidad de dejar acá frisada esta imagen es poder ver la apertura en omega, que es lo que le va a permitir la disección del plano. Lo mismo se repite que hacemos acá en el área inferior, también lo hicimos en la parte superior. La dura madre del conducto se secciona hasta buscar el plano aracnoideo y poder descolgar la masa tumoral en el ángulo pontocerebeloso. Y van a ver cómo en el fresado excede inferiormente lo que fresamos por fuera del conducto auditivo interno a lo que es el plano dural que se pudo respetar adentro del conducto. Estas son imágenes posoperatorias diferidas, son las imágenes que todos queremos ver cuando controlamos al paciente a los 6 meses, a los 5 años de la cirugía, simplemente para diferenciar lo que es una imagen posoperatoria de un abordaje translaberíntico. Acá se ve el contenido de grasa con el que llenamos toda la cavidad, y esa cavidad que tiene grasa es un único volumen que acompaña todo lo que hubiese estado ocupado por el laberinto posterior y por el conducto auditivo interno. Cuando el abordaje es suboccipital, acá tenemos el espacio de la craniotomía suboccipital, hacemos un fresado del labio posterior, ven cómo se abre ese labio posterior, pero con una visión de acá con microscopio no llegaríamos nunca a controlar en forma directa el fondo del conducto auditivo interno. Lo mismo vemos acá en la resonancia magnética. Obvio no, si queremos preservar el laberinto posterior, por ejemplo, en un paciente que tenga función auditiva. Ahora, esto obviamente que se puede agrandar y se puede sacar. Lo primero que se abre o que se sacrifica cuando uno busca el fondo del conducto con ese fresado del labio posterior es el vestíbulo, y abrir el vestíbulo es sinónimo de pérdida de audición si es que el paciente, con el paciente tenemos algún intento de preservación de audición socialmente útil o equipable. La tomografía computada en el prequirúrgico, ustedes han visto con todos los otorrinolaringólogos que trabajan, que muchas veces hacemos especial hincapié en poder ver esa tomografía computada, y la finalidad de eso es, por un lado, más allá de la ubicación del golfo, que si el golfo en el abordaje por detrás al conducto auditivo interno nos está tapando la visión del conducto, o si nos erosiona o nos ocupa el piso de ese conducto auditivo interno. Pero también cuando tenemos grandes erosiones, si nosotros vamos a tener un nervio facial que sabemos que viene por el área superior de ese conducto auditivo interno, y acá vamos a esperar o que esté desplazado, o que esté acintado, o que esté abierto en abanico, o inclusive que encontremos áreas de adherencia, porque esto es parte de erosión, pero también, como ustedes ven, la importante neumatización que hay en relación a la punta, muchas veces lo que va pasando es que se abren esas celdillas y se van ocupando por tejido blando o inclusive por líquido. Vean la diferencia entre este conducto y este conducto en la apertura, y entre estos dos conductos en la longitud de su pared posterior de uno y otro lado. Pero en todo lo que es cirugía de base de cráneo, tanto sea anterior como abordajes laterales, también otro elemento de valor para medir la calidad del equipo quirúrgico son las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Y acá en la misma tomografía computada también nos podemos adelantar al ver esa neumatización de las áreas que nosotros vamos a estar fresando durante el abordaje, para saber con qué nos vamos a encontrar y para saber dónde tenemos que ir a sellar o a controlar para evitar fístulas del líquido cefalorraquídeo. Y estas no solamente están en relación a la pared posterior del conducto, sino que también pueden estar a otras áreas del conducto por fuera del mismo, o relacionadas
a lo que es el área del abordaje de la craniotomía y la fístula que no se produzca desde el conducto auditivo interno, sino en relación al área de cierre de la dura madre. Viendo esto y pensando en el nervio facial, tomografías que nos muestran gran erosión, sobre todo en esto, otro paciente con una gran erosión a expensas del componente superior de ese conducto auditivo interno. De nuevo, si el facial viene por acá y nosotros malinterpretamos una ubicación del facial y queremos continuarlo en esta dirección, podemos llegar a terminar lesionándolo nosotros al trabajar de frente contra una estructura ósea. Este es el conducto auditivo interno de este paciente. Ustedes ven la extensión de la erosión que hay inferior y superior en la parte más medial del conducto auditivo interno. Acá en el fresado ya tenemos expuesto el tumor y en la parte superior todavía no lo tenemos expuesto. Un medidor, esto es un medidor de 8 milímetros para tener una idea de la referencia del conducto, y acá la ubicación del nervio facial, que el meato, si ustedes ven el reborde, si bien está un poco fuera de imagen de lo que era el peñasco, el meato no viene acá, sino que realmente viene acá. Todo esto es una erosión secundaria a la extensión del tumor. Esto por ahí va a ser la imagen más otorrinolaringológica de lo que estamos compartiendo hoy, pero para venir de medial a lateral, después de la porción meatal, de la porción laberíntica, que dijimos que es la más corta y que termina en el ganglio geniculado, tenemos la segunda porción del nervio facial, que es intratimpánica. ¿Y qué implica ir por la cara medial del oído medio? Bueno, esto no es un endoscopio, esto es simplemente microscopio en mi consultorio y el celular apoyado en el ocular, nada más que eso. Esto es el mango del martillo, esto es una membrana timpánica sana. Por transparencia acá se ve la descendente del yunque y el estribito. Por transparencia también acá abajo vemos esta estructura más clara, que es el promontorio, y esto acá es la cuerda del tímpano. Es un oído derecho, paciente en decúbito dorsal, como los estudiamos en consultorio. Esto es exactamente lo mismo. A este paciente en cirugía, es una cirugía estapedio-vestibular, se le hace una incisión en la pared posterior del conducto. A través de esa incisión en la pared posterior del conducto se levanta un colgajo que es tímpano meatal. ¿Qué es eso? Son los cuadrantes posteriores de la membrana timpánica y la parte meatal que continúa la piel de esa membrana timpánica sobre el conducto. Y lo que vemos es descendente de yunque, capitel del estribo. Acá está el tendón del músculo que nos mostraba recién Pablo en los estudios por imágenes, es el músculo del estribo. Esto sale de la pirámide que está por acá atrás. Esto es promontorio, esto es el reborde óseo medial del conducto, esto es la cuerda del tímpano, y esto blanco que se ve por acá atrás, esto, fíjense, pasa lateral al yunque, y esta otra estructura pasa medial al yunque, contra la pared medial de la caja timpánica, y por encima de la fosita oval, la ventana oval que es esta de acá, donde articula el estribo con el oído, con el oído interno. Volvemos al preparado anatómico. Este es un preparado del doctor Gabriel Valdés, es un oído derecho, el zigoma hacia anterior, porque también lo pusimos en posición quirúrgica. Hacia atrás tenemos la ubicación del seno por debajo del hueso. Se sacó techo y pared posterior de conducto auditivo. Como es un hueso bien neumatizado, no nos queda una cavidad chica al sacar el componente lateral, sino que vemos un relieve bien marcado. Y acá de nuevo nuestras estructuras absolutamente estáticas y recurrentes en su ubicación anatómica, que nos van a llevar a poder encontrar en profundidad del hueso ese nervio facial que estamos buscando. Segunda porción del nervio facial, segundo codo o rodilla del nervio facial que va por debajo. Acá está abierto el conducto auditivo externo, se mete por debajo, ahí cambia su dirección a inferior y sale en el agujero estilomastoideo. ¿Cómo vamos a encontrar esto en la cirugía? Acá, oído derecho. Este es un caso de un abordaje presigmoideo, pero para la identificación del nervio facial es de utilidad. Lo que encontramos acá es pared posterior del conducto, techo del conducto. Este es el yunquecito, este es el aditus adantrum, ahí tenemos el yunque de nuevo, y acá el conducto semicircular externo. Oído derecho, seno sigmoideo acá, que todavía está con su capa ósea.
Obviamente para el abordaje presigmoideo, a esta capa ósea la vamos a sacar y vamos a bajar ese seno conbipolar, pero lo que importa acá es intraquirúrgicamente cómo vamos a buscar la tercera porción del nervio facial. Acá, si ustedes ven, empieza a aparecer una estructura neural, pero nosotros tenemos que identificarla en relación a una bisectriz entre la dirección del yunque y el conducto semicircular. El yunque me está mandando a la ubicación y esto es la tercera porción del nervio facial. Si ustedes ven, conducto semicircular, por transparencia vemos acá el codo, el cambio de dirección del nervio facial, tercera porción del nervio facial, y acá la cuerda del tímpano. Entre la cuerda del tímpano, en este triangulito, que en este paciente no hizo falta abrir, porque nosotros íbamos a un abordaje presigmoideo, no queríamos meternos en oído medio, nos sirve sí para las dos identificaciones anatómicas. A nivel superior de la tercera porción, en relación al conducto semicircular externo. Ahora, a nivel caudal, esto que está acá, esto es la ranura digástrica. Todo esto de coloración rojo-violácea es la inserción del músculo digástrico en la base del cráneo, y ese músculo digástrico, a través de su ranura, nos va a llevar en el extremo más anterior y medial a el orificio del agujero estilomastoideo. Ustedes ven que esta cuerda del tímpano, hay diferentes tipos de salida de la cuerda del tímpano, altas, medias o bajas. Esta es una salida bien baja, casi ingresan ya en el agujero en el agujero estilomastoideo, separado del tronco principal del nervio facial. Cambiamos la posición del microscopio, nos vamos hacia caudal, nos vamos hacia inferior, y acá de nuevo ustedes ven la relación entre la tercera porción, la cuerda del tímpano, el agujero estilomastoideo y la ranura digástrica, segundo elemento o elemento caudal para la identificación anatómica cuando no tenemos otra estructura. Este es un oído izquierdo, este video no lo pude dar vuelta, pero como dijimos recién en el video anterior, lo que queríamos era mostrar ese triangulito que dejábamos entre la cuerda del tímpano, el nervio facial en la tercera porción, y cuando nosotros abrimos esto, que es lo que Pablo bien mostró en la tomografía computada, es el acceso al receso facial, y es por donde nosotros desde posterior vamos a buscar las estructuras del oído medio. Esto es pared posterior del conducto auditivo externo, esto es techo del conducto auditivo externo, estos son los tegumentos del conducto que están antepulseados junto con el pabellón, porque tenemos una incisión retroauricular. Ahora, esto que lo veíamos por el conducto en las imágenes anteriores, acá lo vamos a ver por detrás, por mesotimpanotomía posterior sería el nombre. Esto es el cuerpo del yunque, la descendente del yunque articulada con el estribo, el tendón del músculo del estribo, esto es promontorio, y acá vamos a tener conducto semicircular. Entonces, este es el segundo codo del facial, tercera porción de facial hasta agujero estilomastoideo. Lo dejamos rotar y ustedes van a ver cómo cuando se moviliza el yunque en el ático, se nos moviliza la cadena acá abajo. Miren el movimiento del estribito, eso es una cadena que está íntegra e inmóvil. Si este paciente tiene audición, nosotros preservamos la cadena, podemos fresar un poquitito más esta estructura ósea, que es una columna de sostén del conducto y de mejoría de la irrigación de la pared posterior del conducto, y seccionamos en el segundo codo y damos vuelta a la tercera porción del facial, estoy hablando orientados a una anastomosis hipoglosofacial, y si el paciente no tiene audición, sacrificamos esta estructura, desarticulamos y sacamos el yunque y podemos progresar anteriormente hasta las cercanías del ganglio geniculado, y con eso ganamos unos cuantos milímetros más de tronco del nervio facial para después poder movilizar y devolver hacia el cuello. Finalmente, y esto sí quedó como oído izquierdo, acá ven lo que es el campo quirúrgico de una anastomosis hipoglosofacial. Es una incisión retroauricular que va por detrás del surco auditivo un par de milímetros y después se extiende hasta el cuello. El agujero estilomastoideo estaría a este nivel. Acá ya se fresó toda la mastoide, se sacaron las estructuras, se preservó el laberinto posterior.
pero la punta de la mastoide ya no existe y el agujero estilomastoideo está abierto en sus caras lateral, anterior y posterior. Acá el facial ya está seccionado y está fuera de su lugar, por eso ustedes ven ese recorrido, porque ya, además de la sección, está descalzado el nerviducto. Y acá termina nuestra presentación anatómica de hoy y queda, además de expuesto a todo lo que tengan para mejorar la presentación, para enriquecerla, abierto para la presentación de Mariano sobre anastomosis en un par de semanas. Bueno, excelente, Ricardo. No esperábamos menos de vos y de Pablo. Muy buenas ambas charlas, muy claras. Muy bueno, Ricardo. Muchas gracias, Santi, y gracias, Rubén. Bueno, está abierto el auditorio para que puedan hacer preguntas, comentarios, acotaciones, aclaraciones. Una pregunta un tanto ridícula, pero no sé. La vibración del fresado, según los diferentes tipos de tornos, de fresas que uno tiene, ¿puede afectar esa vibración en parte a la audición? Si esa audición es media débil o está vulnerable previamente. A ver, el ruido de la fresa y de la aspiración en relación al oído medio, sí. Y la vibración. Sí, pero, y está descrito también los movimientos por ahí con una punta, con una cureta, que son los otros elementos que utilizamos en el oído medio, los zapatazos sobre la cadena, que eso puede generar una pérdida auditiva sensorio-neural y en general producen caídas en el tono 4000, como si fuese un trauma acústico por la intensidad del sonido. La otra cosa que tiene valor tanto sobre la función auditiva como sobre la función del nervio facial, ustedes han visto que nosotros estamos acostumbrados casi a operar bajo el agua. Esa costumbre de echar suero permanentemente, además del lavado, nos gusta trabajar como si fuese un telón de líquido que nos está sacando toda la limalla permanentemente y la sangre que pueda llegar a ver. Eso está disminuyendo la temperatura del hueso y hace que no se empaste la fresa. Y esa fricción levanta mucha temperatura y puede seguir lesionando al nervio por temperatura después de que inclusive uno ha dejado de fresar. Bueno, gracias. Pero sí, Me parece que, o sea, la temperatura es más dañina que la vibración, ¿no? El ruido, la alta intensidad de sonido produce trauma acústico. Y la temperatura me parece, sobre todo cuando trabajas sobre el nerviducto. Cuando hacemos los implantes cocleares, que son pacientes que están sordos, hay veces que el cirujano o ha fresado mucho sobre el nerviducto o ha tenido un área donde estaba dehiscente, ya sea por el fresado o por la anatomía propia del paciente, y uno está concentrado en seguir trabajando y fresando la cóclea y no se da cuenta que el tallo está apoyado al nervio. Y ese sobrecalentamiento puede producir parálisis del nervio. Claro. Ok. Ernesto, ¿no te dormiste? ¿Cómo va? Tanto tiempo. Gusto verte. Increíble las imágenes, estuvo muy bueno. Yo una pregunta tenía. El otro día, yo llegué tarde, pero Roberto Leal estaba hablando de que él drilaba el conducto auditivo interno, tratando, pero no pude encontrar la diapositiva. En realidad no lo vi, pero escuché el final, cuando él decía que trataba de identificar el acueducto coclear. ¿Es fácil identificar el acueducto coclear al final del drilado? Y si ves la fosita unguial, vos lo identificás. Y muchas veces, cuando nos cuesta sobre todo bajar la dura madre de la parte más superior, que nos sangra, que tenemos que volver a quemar y compañías, porque estamos trabajando sobre el saco endolinfático. Entonces, seguirlo al acueducto, no me acuerdo que lo hayamos seguido anatómicamente con el fresado, pero identificar sí el saco endolinfático, sí. Bueno, el saco endolinfático lo identificás abajo con la línea de Tübingen, esas linitas que se ven. Ese es el desdoblamiento dural, ese sí, podemos seguirlo. Pero el coclear, la verdad, me costó mucho. No lo terminé de entender. Y el otro día, no sé si está Salvata ahí, pero bueno, Santi, Rubén y todos los que puedan. Prevedelo dijo que en Ohio usan
fosa media para chiquititos intracanaliculares, cosa que me extrañó, pero bueno, operarán intracanaliculares. Usan retrosigmoides solo cuando van a preservar audición. El 65% de los tumores los operan por traslado. Años 2020. La verdad fue un golpazo, pero bueno, lo tiro como... Y a mí me encantaría hacer el abordaje. No, por ahí No, es no. verdad que en algunas lesiones, bueno, si está Salvat ahí, que hable él, pero yo opino como Salvat, porque si hay una sola cosa, a mí me encanta el retrosigmoide, pero si una cosa se le puede criticar es la cefalea, y el translaberíntico no la tiene. Pero bueno, me impresionó que ellos usen translaberíntica nomás. Sí, lo que tiene la translaberíntica es que el abordaje te demora muchísimo tiempo, y lo que tiene Eso sí. la subtemporal es del lado izquierdo, que te guste o no te guste, uno está jorobando el lóbulo temporal. Por eso yo la vez pasada le había preguntado a Daniel, de su amigo español, que no me acuerdo García ahora, Ibáñez. García García Ibáñez. Ibáñez, sí, que él hace siempre eso, pero vos Sí. estás reclinando el lóbulo temporal. Del lado derecho a veces no pasa nada, pero te digo, las veces que hemos hecho neurinomas o schwannomas del facial temporales y que vos estás reclinando un poquitito el temporal, en el posoperatorio se ve un poco de edema del lóbulo temporal. Pero bueno, obviamente yo creo que es la experiencia de cada uno, ¿no? Yo creo que es volver un poco para atrás, ¿no? Hace 20 años discutíamos esto con Diamante en Hannover, y bueno, hubo un momento en que en Estados Unidos y en Europa hubo una gran discusión, que es lo que debía ir. Todo el mundo viró los últimos 20 años para su occipital. Bueno, será cuestión de volver atrás de nuevo. No, yo no digo de volver, pero en la literatura Estados Unidos y Francia tienen dos escuelas muy grandes de translaberíntica, pero lógicamente en números es menor. Inglaterra también tiene un grupo de otorrinos muy grandes. Lógicamente la translaberíntica la hacen los otorrinos cuando trabajan en general solos. Cuando trabajan asociados con neuros hacen retrosigmoides. El retrosigmoide es el arterional de fosa posterior, eso no lo duda nadie. Pero lo digo porque me parece que hay una... Como a veces pasa, a veces un abordaje ha caído en desuso por mala fama, porque es largo, porque es verdad que lleva tiempo, pero cuando uno ve las publicaciones de ellos que hacen el drilado, no me acuerdo si eran 90 minutos, no sé si eran 100 minutos, no era una cosa de 4 horas como al principio, profe. Y eso, bueno, pero claro, hay que ver A ver, cómo yo no, la mecánica lo tiene armado el equipo. Si lo vas a hacer una sola vez por año, no sirve. yo Eso no es soy... lo que el otro día te estaba contando, de que hay tipos como Hitzelberger que pesaban una velocidad fabulosa, Claro, y lógico. lo hacía en menos tiempo que lo hacía Sami, ¿viste? Pero son casos especiales y no es para toda la bota de pota. Lógico. Es así. Pero lo que quiero felicitarlos a los dos, Muchísimas gracias, Doc. porque la presentación fue muy buena. Lástima que hiciste esa acotación a tus nietos, que me cayó mal el asunto. ¿Por qué? No dibujan tan mal ellos. No, dibujan bien, pero solamente pensar que tiene 2 nietos ya me dio un escalofrío. Y Doc, hace 25 años que me banca de vez en cuando en el quirófano, así que pasan los días. Así que bueno. Yo tengo una... A Pablo y a Ricardo, porque realmente ha sido una charla muy instructiva. Tengo una pregunta para Pablo. Si nos podés dar algunos tips, si existen, porque bueno, uno se la pasa viendo schwannomas vestibulares. Si ustedes a través de las imágenes pueden a veces decirnos si no es un schwannoma del facial. Muy bueno, Rubén. La manera, lo que va a ayudar ahí es la tomografía. Si Ajá. vemos aumentado el calibre, siempre nosotros por radiología tenemos el lado contralateral de referencia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una lesión que en la tomografía vemos el segmento laberíntico aumentado que va hacia el ganglio geniculado, es lo Sí. más probable que sea
un schwannoma del facial. Por más que después los vestibulares grandes igual pueden ir, pero lo que uno va a ver, si quieren 2 minutos, les comparto una imagen para que la Claro. vean. Claro que sí. De otra clase. Así les queda más gráfico, ¿no? ¿Ahí lo ven? Sí. Perfecto. Fíjense el lado derecho, Sí. conducto auditivo interno derecho, segmento corto laberíntico, ¿no? Ganglio Sí. geniculado del lado derecho. Tenemos, bueno, el semicircular lateral, oído medio. Y del lado izquierdo, fíjense el diámetro del primer segmento y también el ganglio geniculado aumentado de calibre. De tamaño. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos hablaría de que es un schwannoma facial versus uno vestibular. Ok. ¿Y por resonancia hay algún tip? Resonancia también lo que veríamos es el realce también. O sea, lo que se vería es el realce post-contraste, también del geniculado, focalizado más. Si bien, como decía, a veces puede realzar normalmente, pero un realce más ávido y también Sí. engrosado el nervio en ese segmento. Ok. Ok, fenómeno. Bueno, muchas gracias. Bueno, de mi lado, muchas gracias a usted y un placer compartir estas charlas. No, el placer fue nuestro. Como el quirófano. Muy lindo. ¿Eh? Gracias por la invitación. Bueno, Muy bien, muy bien. muchas gracias a los dos. Excelentes las charlas. Una Muy pregunta buenas para, las imágenes, Ricardo. Gracias, Doc. sí, Muy una bueno. pregunta en fin, para cualquiera. Cuando existe una parálisis facial, que muchas veces el nervio facial se dematiza, ¿puede ser que el nervio facial, cuando queda secuela, es porque quedó un poco como comprimido dentro de su conducto? Como Ay. cuando, por ejemplo, hay hipertensión endocraniana y uno hace la descompresiva cerebral, y en el caso del facial es como que se dematiza y los mismos vasos quedan como apretados dentro del conducto del facial. ¿Será Mira, así? esa es la primera pregunta que le vas a hacer a Mariano cuando hable de esto, pero sí, y hay escuelas que a la parálisis de Bell, es un poco Sí. agresivo, porque sabemos que la parálisis de Bell, si son de Bell realmente, la mayoría recuperan, las descomprimen de entrada en la segunda y la tercera porción. O por lo menos agregarle corticoides. Nada, eso siempre, pero les abren la segunda y la tercera, abren todo el nerviducto de falopio y le hacen la incisión de la descompresión del epineuro. Y algunos de entrada y a todos. Si la indicación es tal, será para no perderse los que no recuperan, pero sí. Pablo, no sé si ustedes en imágenes ven algo a la distancia. El realce puede persistir por mucho tiempo. Y lo que vemos también, lo que les mencionaba un poco, no es tanto quirúrgico, pero la diseminación perineural, esa invasión de los tumores, más que nada de cuello, pero también leucemia, linfomas, por más que esa invasión después por radioterapia o descompresión no tenga más tumor, puede persistir el realce también. El realce post-contraste endovenoso también Lo que puede sí, persistir. Santi, hay muchas parálisis de Bell que no recuperan y el tema es que no fueron parálisis de Bell. Entonces, uno en la parálisis se quedó en la resonancia magnética de encéfalo, con especial atención en ángulos ponto, conducto auditivo y compañía, y resulta que la lesión está en la segunda o en la tercera porción del nervio. Operamos varios en los 2 últimos años, uno con lesiones en oído medio y el último hace 2 semanas con Julito Moreno y Mariano, que era una lesión de la tercera porción en la salida del estilomastoideo. Era un tumor chiquito, pero había quedado comprimido ahí. Y el paciente tenía 18 meses de una parálisis que no recuperaba nada, hasta que, como dice Pablo, por tomografía se vio siguiendo el nerviducto del facial que había un ensanchamiento del lado de la parálisis. Y era un schwannoma del facial. A esos pacientes le pedís tomografía de oído, digamos. Sí, yo como la pido, Pablo que me corrija, yo pido tomografía computada de peñascos de alta resolución con seguimiento del nerviducto facial en primera, segunda y tercera porciones. Claro.
Exacto. Sin contraste. Te la mandan el 94% del Instituto de Radiología y te mandan una tomografía de cráneo. Sí. No, hay uno solo. Como decía el doc que me felicitó hace un rato por las imágenes, son imágenes de una institución que se llama Fleni, doc. Así que ahora las de cirugía. Y las otras, el problema está cuando les llega el pedido, no les llega el pedido, les llega tomografía computada. Pero si lo leen, en general hay una buena descripción de lo que estamos buscando. Una pregunta, muy bueno Pablo y Marengo, excelente. Andrés, esas series que vos decías que hacían esos abordajes por fosa media, en realidad, ¿cómo era la cosa? O sea, ¿el paciente seleccionado para ese abordaje ya no tenía audición? No, al contrario, ¿O no eran, tenía audición? ellos, Sí. eso, no, al contrario, era para preservar audiciones los grado 1 que no se extendían más de 5 milímetros al conducto, o sea, No, claro. internal. Grado Pero 1 que se asomaba a menos de 5 milímetros, lo operaban por fosa media, lo operan por fosa media, lo dijo el jueves de la semana Sí, pasada. sí. Retrosigmoide para los grandes que están anacúsicos, translavenoso Translavenoso. para todos los que están anacúsicos y retrosigmoide solo para los que iban a intentar la preservación. Y no habló de cuáles eran los criterios para preservar, pero que básicamente los grandes los estaban haciendo por traslab, estaban volviendo a traslab. Está con este chico que tiene un departamento de otorrino grande con Carrao, debe tener un par de, ¿viste? Debe ser un par de monstruos que... No debe ser un equipo de otorrino cualquiera, la deben tener muy clara en el sistema de sistematizar todo muy rápido. Pero bueno, yo no digo de volver para atrás, porque la retrosigmoide uno la tiene muy sistematizada Acertada. también. Simplemente digo que a lo mejor, esa, como dice Salvat, a veces algo cae en desuso muy rápido, después se vuelve a reactivar un poco. Es verdad que tiene un muy buen abordaje, una muy buena presentación, un muy buen campo, pero hay que esperar el tiempo de hacerlo. Lo que nosotros no tenemos experiencia, pero porque nos ha ido muy bien con la posición en banco de plaza, es lo que ha utilizado mucho Ramina o algunos otros medios, tipo la posición dorsal con la cabeza bien lateralizada. Pero lo que pasa es que uno no está acostumbrado a esa posición. Es cuestión ¿no? de probarla. A mí no me gusta arañoso por el cuello, ¿viste? Te da miedo rotarlo tanto, pero en no joven podríamos probarlo.